he creado esta separata en PDF que la voy a dejar compartida, ya se las voy a dejar para que ustedes las puedan descargar, que tienen que ver con esto, con la tipografía en diseño gráfico. Algunos consejos, cosas que yo he descubierto a lo largo de los años, otras que obviamente he aprendido viendo mucho material, leyendo muchos libros, viendo estas series de televisión que el día de hoy la tenemos al alcance de la mano. Si no tienen Netflix, el capítulo de tipografía que les voy a mostrar acá está la intro. Quiero mostrarles la intro de lo que es Abstract, que es el es una serie de varios videos dedicados a lo que es diseño, diseñadores, fotografía. Hay un capítulo de fotografía increíble que también me gustaría mostrárselo en algún minuto. A ver, vamos. Bueno, esa era la intro de ese capítulo. Como les decía, si tienen Netflix, véanlo. Es de la serie Abstract, dedicada a todo lo que es el diseño en general. Y también la he visto en YouTube. Está el capítulo completo en YouTube. También lo pueden encontrar ahí. Así que no se hagan problemas si no tienen Netflix. También en YouTube lo pueden encontrar. Son capítulos cortos. Duran 40 minutos o media hora como máximo. Pero está dedicado cada capítulo a una persona y algo relacionado con el diseño, ¿no? Bueno, vamos al tema de la tipografía. Lo que vamos a ver el día de hoy. A ver. Bueno, podríamos decir que la tipografía está donde, como dice la introducción, bueno, aunque no está traducida, la introducción dice que ella cuando sale a la calle ve tipografías por todos lados, en los anuncios de la calle, en los avisos del transporte público, en la señalética. Tomas un libro, tomas tu teléfono celular. Hay una tipografía específica que se usa, por ejemplo, en el teléfono celular o los smartphones, para que tú puedas leer bien en las apps, en las aplicaciones que trae. Entonces, en cada elemento que nosotros vemos a diario, que vivimos a diario, hay una tipografía que ha sido buscado exclusivamente para que funcione bien en ese elemento, en ese libro, en ese teléfono, en ese aviso que vemos como señalética, en fin, en las señales de tránsito, en los empaques de los productos cuando vamos al supermercado. Entonces la tipografía está prácticamente en todos lados. Ahora, antes de elaborar un producto, ya sea no sé, un empaque o un logotipo o un flyer, lo que nosotros queramos hacer, hay que tener o hay que tomar en cuenta que trabajar con muchos elementos como la idea, el color, la tipografía, la posición, la distancia, es bastante trabajo porque tengo que ver que todo esto combine armónicamente, o sea, tiene que funcionar. Entonces la elección de una buena tipografía es importantísimo. He visto muchos productos, no, bueno, no muchos productos, pero siempre uno ve, como diseñador, cuando está en el supermercado, ve productos y dice, oye, la tipografía acá como que no funciona, deberían haber escogido otra tipografía distinta. Y es algo natural, a veces hay tipografías que no funcionan con algunos productos o no son completamente claras, no transmiten el mensaje en el fondo. O en la calle también, los letreros de los negocios, a veces. Eso creo que pasa más comúnmente en los negocios, en la calle, porque a veces las personas no están, los que tienen un negocio no están muy bien asesorados y hacen el letrero que pueden. Pagan lo que pueden, ¿cierto? Lo que pueden pagar y entonces los letreros a veces no funcionan, o sea, no transmiten o no informan lo que la persona quiere que el público se entere. Entonces es bien importante escoger una buena tipografía. Lo que decía recién, la tipografía juega un papel muy importante que va más allá de no desentonar con los demás elementos. El tipo de letra en sí mismo puede comunicar ideas como prestigio, emoción, alegría. Además, que funciona como un signo de identidad. También es bien importante esto de la tipografía. De hecho, hay muchas tipografías que son el símbolo de identidad de una marca. Al final de este PDF, esta clase, les voy a mostrar cuáles son las 7 tipografías más usadas en el mundo del diseño gráfico. Tipografías que yo en algún momento usé porque me gustaron, o sea, me parecieron interesantes, pero no sabía que eran que otros diseñadores también la tenían seleccionadas como sus favoritas. Así que vamos a ver luego un ranking de las 7 tipografías que más se usan en diseño gráfico. Bueno, eh, estos textos ya los voy a dejar para que ustedes los descarguen y los lean con más tiempo. Lo que me interesa mostrarles es, bueno, los datos importantes acerca de las tipografías. Que hay que saber, o sea, si voy a trabajar con fuentes, con tipografía, voy a hacer un diseño de un producto, un envase, hay cosas que tengo que saber, son los secretos de la tipografía que tengo que aplicar para que mi trabajo quede bien hecho. Acá vamos. Primero, tenemos que saber que todas las tipografías están clasificadas.
por su forma. Esta clasificación está en una palabra en francés que se llama el serif o el sans serif. Esos son los dos grandes familias de las tipografías. Las fuentes serif tienen pequeños trazos llamados serifas, que son esos adornos, estos que están en las esquinas de las letras, las terminaciones. A esas letras se le llaman serifas. ¿Ya? Y son las encargadas de darle un toque elegante, un toque de distinción a las tipografías. Pero hay otro grupo de tipografías que carecen de las serifas, esas son las que llamamos sans serif o sin serif, en el fondo, eso es lo que quiere decir. Todo esto es la parte de las terminaciones de las letras. Por ejemplo, esto es un serif y esto sería un sin serif. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es esto. Hay dos grandes grupos, con y sin serif. Algunas, por ejemplo, si usamos letras con serif, realmente tiene un aspecto más clásico para proyectos más tradicionales. También son comunes publicaciones en impresas, revistas y periódicos. Veamos acá otra descripción. Dice la fuente sans serif, la que no tienen el diseñito en las esquinas, el tracito extra. En francés significa sin serifa. Ese es el significado de sans serif. Este estilo es considerado más limpio, moderno. Además es más fácil de leer las pantallas de las computadoras. ¿Han fijado que en nuestro smartphone, computadora, las tipografías nunca tienen serif? O sea, nunca tiene ese detalle. Por ejemplo, la tipografía oficial de Apple o de Android son muy limpias, son de trazos muy claros para tener una buena lectura. Todo lo que es computadoras, teléfono inteligente y tablet. Hay otro tipo de clasificación que son las tipografías de visualización, que son todas las que tienen que ver con cursivas, negritas, hechas a mano. Normalmente se usan para encabezados, títulos, diseños gráficos un poquito más complejos. Acá tengo otro ejemplo de lo que es con y sin serif. Una comparación de una A mayúscula y una A minúscula. Los serif obviamente son las terminaciones que tenemos en las esquinas, y abajo puse cuáles son sus principales características de una. Por ejemplo, si la vamos a definir con algún atributo. Por ejemplo, las que tienen serif se denominan elegantes, tradicionales, glamorosas, clásicas. Esas son las tipografías que tienen los serif. Ahora, las que no tienen serif se les denominan que son modernas, que son limpias, racionales y versátiles. Es, digamos, si pudiéramos definir estas tipografías en estas dos opciones. Atributos. Normalmente cuando uno escoge una tipografía, yo he escuchado mucho también lo escuché a algunos profesores hace mucho tiempo. Uno tiene que preguntarse si esta tipografía, para lo que yo estoy haciendo, es la que necesito. Por ejemplo, esta tipografía es elegante para mi producto, esta tipografía es glamorosa, o la quiero moderna, es muy moderna para mi producto, o es muy clásica, muy tradicional, muy antigua. Entonces, como uno tiene que hacerse esas preguntas al momento de enfrentarse a un diseño nuevo y cuando escoges una tipografía, ¿qué es lo que quiere transmitir? Entonces, si quiero ser moderno, limpio, normalmente la tipografía que debería escoger la que no tiene serif. Y ahí hay una gran cantidad de tipografías que después vamos a ir viendo otras clasificaciones. ¿Qué tener en cuenta al momento de elegir un tipo de letra? Uno, en cierto modo las fuentes tienen su propio idioma. Cada tipografía es como si hablara su propia lengua, ¿no? Es como tener un mundo en cada tipografía. Una tipografía puede ser casual, neutra, exótica o muy gráfica. Es importante que uno piense en el mensaje y elija una fuente que se ajuste a ese mensaje. Por ejemplo, como le decía, quiero que mi diseño se vea moderno, entonces tengo que escoger una tipografía de ese estilo. O si quiero que mi diseño se vea romántico, por ejemplo, entonces tendría que buscar una tipografía que se adapte a ese mensaje. Y tendría que ver entre las dos clasificaciones o las script, por ejemplo, que también es una tipografía que se ve, pues se podría ver algo como romántico porque es escrito a mano, como carta, y podría usarlo como una tipografía inicial. Normalmente, y esto es un consejo que me estoy adelantando, yo acostumbro a hacer dúos, o sea, a usar dos tipografías distintas. De hecho, ustedes lo vieron en el aviso, ahí es. En este aviso
que dice tipografía, usé dos tipos de fuentes, el famoso dúo de las tipografías, que funciona muy bien, una script, escrita a mano, y la otra una tipografía sin serif moderna y bastante bold. Es una combinación. Luego les voy a mostrar por qué se usa ese tipo de combinación. Estábamos acá. Tres consejos al momento de escoger una fuente para un proyecto. Entonces, hacerte esta pregunta, ¿está transmitiendo lo que yo quiero que transmita mi producto con esa fuente? Ese es bien importante. Segundo punto, algunas tipografías vienen con otras características, como las fuentes Comic Sans, que hay mucha gente que odia la Comic Sans, Curse, Papyrus, ¿ya? Lo malo que con esta es que tienen una reputación que están pasadas de moda y sobreutilizadas. ¿Ya? Entonces tengo que fijarme en eso también. Si las quiero usar, tengo que pensar dos veces si quiero usar una tipografía muy vista, muy usada. Y siempre considerar buscar una segunda o tercera opción. Hay muchas fuentes con apariencias similares y con menos probabilidades de desviar el mensaje. Lo más importante siempre en comunicación y en diseño es saber transmitir bien el mensaje, que la gente se entere de lo que yo quiero mostrar a través de mi diseño, ¿no? Entonces, cuidado con las tipografías que están demasiado vistas o que están como medias canceladas. No está de moda esa palabra de cancelado. En diseño también hay tipografías que están muy canceladas. O sea, por ejemplo, Comic Sans, que hay gente que odia. De hecho, hay una página web que dice que está dedicada a la gente que odia las Comic Sans. Y es bien divertida esa página. Muy bien, vamos al tercer punto. Al decidir qué fuentes usar, siempre, y es una regla, menos es más. ¿Ya? Es decir, es mejor limitarte a una o dos fuentes por proyecto. Por ejemplo, si necesitas más contraste, intentar repetir tus fuentes en un tamaño, peso o un estilo diferente. Eso es muy bueno. Por ejemplo, hay tipografías que traen hasta 16 estilos distintos. Y está pensado para esto, para que yo pueda usar la misma fuente en delgada, light, normal o extra bold, por ejemplo. Hay bastantes fuentes que tienen ese tipo, se han hecho muchos estilos para una misma fuente. Por ejemplo, Helvética tiene muchas opciones, creo que más de 16 estilos. Hay una tipografía que me gusta mucho que usa Android, que se llama Lato, como gato pero con L, que también debe tener unos 20 estilos distintos de peso o tamaño para que tú puedas hacer esta mezcla, ¿no? De usar una bold y una light o una delgada. Este truco es bueno para crear combinaciones interesantes y funcionales. Acá hay un ejemplo. Probablemente has escuchado alguna vez el dicho los opuestos se atraen. Bueno, aquí es donde se puede aplicar este famoso dicho y en donde se usa una tipografía bold o gruesa o negrita junto a una delgada. ¿Ya? Es una combinación ganadora, una combinación que siempre funciona muy bien. Lo mismo pasa con otras combinaciones, por ejemplo, sans serif con serif, una corta con una alta, una decorativa con una simple. Muy parecido al aviso que yo puse en el flyer o en el volante el día de hoy. Usé una decorativa con una sin serif, una tipo helvética. Es una buena idea esto de las combinaciones y usar tipografías completamente opuestas porque van a combinar muy bien. Es una buena idea. No significa que va a ser útil para todo, pero para una gran cantidad de diseños sí va a ser bastante útil. Eh, Acá vamos a ir viendo algunos datos importantes al momento de trabajar con tipografía. Por ejemplo, la jerarquía, el interlineado, el espaciado y el interletraje. O sea, tenía mucho tiempo cuando trabajaba en clases. Me dedicaba bastante tiempo a enseñar esto al momento de trabajar con las fuentes en un boceto, en un diseño, en una revista, por ejemplo. No hemos visto InDesign. InDesign es una aplicación que ya me gustaría mostrarles. De hecho, estoy preparando también un curso de InDesign. Creo que de la familia Adobe es el programa que siempre está un poquito al último. Pero es un gran programa, sobre todo que nos permite crear todo tipo de revistas. Todavía se usa mucho para ese revistas, periódicos, folletos, en donde tienes que tener cuidado con esto, la jerarquía, el interlineado, el espaciado, el interletraje, porque se usa mucho texto digamos,
trabajo de este tipo. La jerarquía se utiliza para guiar el ojo del lector, de lo más importante a lo menos importante. De eso se trata la jerarquía. Y lo puedo usar de distintas formas, con tamaños, con grosores, con estilos. Hay distintas formas para usar la jerarquía. Pero la más usada obviamente siempre va a ser el tamaño. En otras palabras, la idea es mostrar dónde tiene que comenzar a leer el lector y a dónde tiene que ir y dónde tiene que terminar, poniendo énfasis en algunos niveles. De eso se trata la jerarquía. Ejemplo, esto es una tarjeta de visita, una tarjeta común y corriente que muchos de ustedes me imagino han diseñado o estarán por diseñar o habrán visto. En algo tan pequeño como esto, como una tarjeta, es importante crear o tener claro lo que son las jerarquías para que cuando la persona reciba una tarjeta le sea fácil encontrar quién es, a qué se dedica y cómo me puedo contactar con esa persona. En el día de hoy creo que hay algo que olvidamos o también esto de que hay muchas plantillas dando vuelta en sitios donde imprimen. Normalmente toman una plantilla, te cambian los datos y ya. Pero no piensan en la parte del diseño. Y vemos, por ejemplo, que me dan alguna tarjeta y cuando quiero ubicar a la persona me cuesta mucho identificar bien la letra que usaron para el número, o está muy pequeña, o usaron una tipografía un poco extraña, o está todo demasiado pegado, demasiado junto. Es algo a veces complejo. O la dirección de correo. Me ha pasado que no sé si le ha pasado a ustedes que tienen que tomarle una foto y tratar de ampliarlo para poder descubrir qué es lo que quería decir en la tarjeta. Entonces es importante lo que es la jerarquía y que sea limpio el diseño. Por ejemplo, acá hay tres jerarquías. El nombre de la persona que está en la tipografía más grande, la más gruesa, ¿cierto? La más negrita. Una tipografía intermedia, que es el cargo, y una tipografía normal o regular pero legible para los datos, el teléfono, el correo, la página web. Y esta tarjeta lo más importante es que tiene que comunicar. No tiene que tanto que sorprender, sí, en alguna forma sí, pero lo más importante de la tarjeta es que comunique los datos de la persona que está impresa en esa tarjeta. Bien, pero hay que tener cuidado con eso. Muchas tarjetas fallan en que no comunican los datos. Otro dato importante de la tipografía es interlineado. Es el área entre las líneas de texto, la línea de arriba con la línea de abajo. Esa área es bien importante mantenerla separada. Si junto muchos o quito interlineado, normalmente las líneas se me pegan y se convierte en un texto muy ilegible, que cuesta mucho leer, que agota. De hecho, me pasa mucho con los periódicos. Bueno, acá en Perú hay un tipo de periódico que le dicen periódico chicha, me imagino que ustedes los conocen, que tienden a hacer que todos sus textos están demasiado pegados. O sea, el interlineado no sé qué el diseñador se lo ahorró, y todos los textos están demasiado juntos, una línea junto con la línea de abajo y la siguiente. Entonces cuesta mucho concentrarse en la lectura de ese tipo de texto. Veamos acá un ejemplo. El interlineado está puesto en un color distinto, ¿cierto? En un rectángulo de un color distinto. Ese es el área entre una línea de texto y la que viene a continuación. También se le conoce como espacio vertical, pero el nombre más utilizado siempre es interlineado. Hay que tener cuidado con este espacio porque, como les decía, si me ahorro ese espacio o se decido juntarlo demasiado, corro el riesgo de que el texto se vuelva muy pesado para leer. Vamos con otro atributo, el espaciado. El espaciado es la distancia general entre los caracteres o letras. La mayoría de los programas permiten reducir. Bueno, lo podemos hacer en Photoshop, en Illustrator. Cuando ponemos texto, podemos manejar esto del espaciado. Y obviamente en InDesign podemos hacer estilos, guardar estilos que tengan alguna característica especial. En algunos diseños se puede ajustar el espacio para crear un cierto efecto. Normalmente cuando hago algunos logotipos modifico las tipografías y las separo para poder jugar con el espaciado de una fuente y otra. En algunos casos queda bien juntar dos letras y en otros no. Depende obviamente del diseño que uno esté haciendo. A ver, veamos cuál es el espaciado. Es el espacio entre letra, entre carácter y carácter. Me pasa muchas veces en algunos diseños donde necesito que el espacio se cubra de un lado hasta otro. Decido hacer espaciado, se ve mejor incluso.
Ok, veamos otra característica del diseño de las tipografías. El interletraje es el espacio entre letras específicas. También se lo conoce como kerning, que es otra característica que es muy útil al momento de separar letras. A diferencia del espaciado, este cambia en el transcurso de la palabra porque cada letra encaja diferente. Por ejemplo, se han fijado que cuando uno junta una letra O con una letra, una J, por ejemplo, o una I, el espacio entre las dos letras es distinta a las demás por la curvatura de las letras curvas, ¿no? De la O, de la C, de la Q, que tienen, al tener curvatura, necesitan estar más juntas de la otra letra. Eh, Diferente, por ejemplo, si usa una I con una E, que el espacio es completamente vertical. Ya, entonces ahí el interlineado puede cambiar, o el interletraje puede cambiar. Este es el interletraje. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una letra curva, la E, con la T, como sobresale el palito de la T, el espacio es menor que, por ejemplo, entre la E y la L. O, perdón, la K, la A con la J, el interletraje es muy mínimo porque hay mucho espacio por la curvatura que tiene la terminación de la A y el inicio de la J. Entonces, esto es el interletraje. Acá ustedes ven en este ejemplo que cada letra con la que viene a continuación tienen distintos interletrajes. Si yo separara todas las letras a la misma distancia, una de otra, se vería mal, se verían muchos espacios, ¿no? Se vería distinto. Un texto bien diseñado puede significar una diferencia entre un buen proyecto o un proyecto ordinario y un proyecto muy extraordinario, incluso si estamos comenzando con el diseño. Hay gente que está obviamente comenzando en esto, tiene poco tiempo, y les recomiendo estudiar mucho acerca de la tipografía. Hay muchos libros, ya les voy a recomendar algunos de ellos que se pueden conseguir, son fáciles de conseguir el día de hoy, muchos libros. Y averiguar todo lo que tenga que ver, hacerse un especialista en tipografía. No he visto mucho, de hecho, la gente en general, en los lugares donde se enseña diseño, no, es una forma de crítica, también se le da no se le da el espacio que tiene el aprender a usar bien las tipografías. Siempre creo que se le da está subvalorado, se le da muy pocas horas de clase, eh, y no se avanza mucho en el tema de tipografía. Por eso no tenemos muchas tipografías de origen peruano, por ejemplo, porque no se le dedica el estudio a crear a gente que cree tipografías nuevas y que las lance al mundo. Hay muy poca gente que hace ese tipo de trabajo. En una siguiente clase yo les voy a mostrar algunos de personajes que yo conozco, diseñadores que yo conozco que han creado tipografía y que se funcionan y se usan muy bien. De hecho, la tipografía del Metropolitanos fue creada acá y es una buena señal para otros proyectos que se puede hacer una tipografía hecha, nacida acá, con buen gusto y que esa tipografía puede ser replicada en otros lugares, en otros países, en otros proyectos. Bueno, para terminar, les había contado, después de buscar muchos rankings y la experiencia propia que tengo en diseño, hice un ranking de unas 20 tipografías que considero que son las que más se utilizan en el mundo del diseño gráfico. Olvidémonos que estamos acá, acá en Lima, sino que más bien pensando en el mundo global. ¿Cuáles son las tipografías que más se usan en el diseño gráfico? Y las fui depurando, fui sacando, fui viendo en algunas páginas también algunos rankings y al final he dejado 7 que las vamos a comentar por aquí. Comenzando por una, creo que es la más clásica de todas. Y los suizos han creado muchas letras, muchas fuentes. Y la más conocida de todas es la famosa Helvética. Perdón. La famosa Helvética. También ustedes me imagino que conocen el Arial, que es como la competencia de la Helvética. Es una familia tipográfica desarrollada por Max. Es un nombre, apellido medio raro. Miendelger, porque obviamente de origen suizo. Los suizos están un poco relacionados con el tema germano por ahí. Así que siempre los apellidos son un poquito complicados. En el año 57, miren lo antigua que es esta tipografía. Y la desarrollaron por una fundición de tipografía.
Antiguamente se hacían muchas tipografías, caracteres para las imprentas se hacían en fundiciones, para la fundición Haas de Basilea, Suiza, y desde entonces nació esta popularidad y hasta el día de hoy está actualizada. De hecho, le decía que había más de 16 tipos distintos de Helvética, 16 o 18 fuentes, o sea, creadas en Helvética, pero por ejemplo, Helvética más delgada, light, Helvética bold, regular. Entonces, se han hecho varias versiones de la misma familia tipográfica. Bueno, veamos otra. Esta tipografía es preciosa, se llama Garamond. Es una tipografía, aunque ustedes no lo crean, del siglo XVI, nacido en Francia, más o menos el año 1500, o sea, tiene sus varios siglos de existencia. Y nace en el tiempo en donde las imprentas ya estaban haciendo libros, ¿cierto? Estaban imprimiendo los primeros libros. Era carísimo conseguir sus libros en aquella época. La Biblia fue el primer libro que se imprimió. Y esta tipografía data de aquella época. Miren lo antiguo que es y es tan bonita la tipografía. Una tipografía con serif, es muy elegante, que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Obviamente con el tiempo se ha ido actualizando. Pero es una tipografía muy bella. Fue creada por Claude Garamond en el siglo XVI en Francia. Mira, estamos aprendiendo cosas. ¿Alguna vez han usado estas dos tipografías o estas 7 tipografías? Bueno, muchas tipografías, bueno, nosotros las usamos a diario, pero no tenemos ni idea de dónde vienen ni cuándo fueron creadas. Bueno, acá tenemos un dato. La siguiente tipografía se llama Trajan, es una tipografía con serif diseñada el año 1989, no hace mucho, por Carol Twombly para Adobe. El diseño se basa en las formas de letras capital, mayúsculas romanas cuadradas. Siempre me pareció que esta tipografía tiene un estilo muy muchos libros de latín. De repente los libros antiguos tenían una tipografía, o las inscripciones romanas. Por eso está tiene ese aspecto como como escritura en latín. Se ha usado en muchas películas esta tipografía. Vamos a la siguiente. Futura. Esta letra es una letra creada en Alemania, Paul Regner, del año 1927. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar del Bauhaus, que es una escuela de diseño que nace en Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, y se crearon muchos diseños industriales, diseños gráficos. Le dieron desde entonces se le dio un lugar en el mundo del diseño, lo que es el diseño gráfico. Antes nunca se hablaba del diseño gráfico. A partir del Bauhaus nace todo eso. Me gustaría en algún momento hablar más acerca de lo que fue el Bauhaus. Bueno, esta tipografía data de aquella época, de 1927. Futura es una tipografía muy conocida y utilizada, y es una tipografía moderna, a pesar de que ya va a cumplir casi 100 años, tiene 90 y tantos años, 93 años aproximadamente, ¿no? Bastante antigua la tipografía. Es considerada una de las aplicaciones de la nueva tipografía. Fue muy usada a mediados del siglo XX y se sigue usando y tiene mucha popularidad hasta el día de hoy. Futura. Bodoni. Esta es una tipografía también clásica. Me gusta el serif porque el serif termina en cuadrado, no termina en curva. Es otro tipo de terminación del serif. Perdón, es un serif distinto al que al que hemos visto habitualmente las tipografías elegantes. Esta tipografía, Bodoni, fue creada por Jean Baptista Bodoni en el siglo XVIII, y con frecuencia se sigue utilizando hasta el día de hoy. Es una tipografía muy bonita, muy elegante. Yo la he visto mucho en temas, por ejemplo, de museo, galerías de arte. Hay muchas empresas que usan esta tipografía como logo. Es una tipografía, aunque ustedes no crean, que ya tiene casi 3 siglos, se sigue usando. Es una tipografía muy bonita. Nos quedan 2 para terminar el día de hoy. Esta tipografía se llama Gotham. Siempre asocia esto como de Gotham a la ciudad gótica, pero sí, tiene algo que ver. Fue creada en Nueva York. Nueva York siempre se dice que es como la ciudad de Batman, pero en realidad le dicen Gotham o ciudad gótica. Y es una tipografía que fue creada el año 2000, hace poco, no más de 20 años,
y se hizo muy popular. Es una tipografía que en donde el creador Tobias Fried dice que él se inspiró en los letreros que habían en las calles de Nueva York, letreros, avisos, buscó todo lo que era diseños callejeros que veía digamos, en las avenidas, de letreros de negocio, y en base a esa recopilación creó esta tipografía que tiene varios tipos de estilos, o sea, desde la más gruesa, mediana, delgada, light, y la popularizó. Tanto así que Barack Obama en su campaña del 2008 usó solo esta tipografía en todos sus años. Bueno, me imagino que no Barack Obama, pero la agencia que trabajó con él tomó esta tipografía y la usó en todos sus. De hecho, es muy famosa por de hecho el aviso que apareció en todos lados de la campaña de este presidente, que bueno, que ya no está. Lo usó en todo y desde entonces saltó más su popularidad hasta, bueno, el día de hoy se usa muchos diseños. He visto muchas logos de negocios, de empresas que usan esta tipografía. Vamos a la última. Esta tipografía se llama Rockwell y fue diseñada el año 1934 por una empresa que se llama Monotype Corporation. Hizo una tipografía que tiene un serif bien particular, muy geométrico, bastante cuadrado. ¿Se acuerdan la que vimos recién, Bodoni? Bueno, me imagino que está tomada un poco de esa tipografía, pero tiene una tipografía, tiene un serif muy marcado, y es la tipografía que se usa mucho en los polos de esto de las universidades americanas. Se han visto los polos que usan de sus generaciones, en fin. Es la tipografía clásica de las universidades. Tiene una A mayúscula bien característica, que parece que tuviese un sombrero en la parte superior. Acá creo que no aparece ninguna de los ejemplos, pero es bien reconocida su A, es bien característica. Como la parte baja de la M, ese rectángulo horizontal está puesto como sombrero encima de la. Esa la hace bien especial esta tipografía. Es un trazo poderoso, se usa principalmente para visualizaciones en tamaños pequeños, grandes, como textos de cuerpo. Lo he visto también en revistas. Muy bien. Estas son la selección que hice de las 7 tipografías más usadas en diseño gráfico, una de las selecciones más famosas. Me imagino que alguno de ustedes ha usado estas tipografías alguna vez. Bueno, sí, es bueno investigar un poco acerca de las fuentes. Origen de las fuentes, más bien, qué las creó, cuál fue el objetivo con el cual fue creada esta fuente, y cuáles fueron sus usos y por qué hasta el día de hoy se siguen usando. Una buena tipografía trasciende el tiempo. Bueno, en las próximas clases de los días jueves vamos a ver más acerca de tipografía, vamos a ver páginas donde tú puedes bajarte tipografía, pero ojo, hay páginas que nosotros usamos, pero tenemos el problema. Muchas tipografías que nosotros descargamos son tipografías de muestras, o sea, no vienen completas. Me imagino que les habrá pasado alguna tipografía que han instalado y no viene la ñ, o no viene los símbolos, no viene las puntuaciones, pero sobre todo, lo que más a veces echamos de menos es que no viene la ñ, y hay que fabricar, ¿cierto? El simbolito de la ñ sobre la letra n. Bueno, creo que nos ha pasado más de alguno ese percance. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque la tipografía que hemos descargado es una tipografía de muestra y no está completa. Muchas tipografías se tienen que comprar, no son gratuitas. Nosotros nos encanta que todo sea gratis, descargarnos todo gratis, pero muchas tipografías se tiene que comprar el derecho a usarla, ¿no? De pagarla el hecho de usar, el uso, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros usamos tipografía descargada a la mala y lo usamos y ese proyecto se hace famoso? En algún minuto nos van a cobrar. O sea, imaginemos que hacemos, no sé, un videojuego para móviles, y usamos una tipografía famosa, pero no pagamos los derechos de uso, y ese videojuego se hace famoso a nivel mundial. Bueno, va a llegar esta empresa y nos va a decir: señor, ustedes están usando una tipografía que tiene derechos de uso, no es comercial, no es gratuita, así que por favor paguen los derechos. Y le ha pasado a mucha gente. Así que hay que tener cuidado con esto de las tipografías. No todas las tipografías son gratis, ya vamos a hablar de eso en la próxima clase. Y a cuidarse porque, como le digo, mientras lo usemos a nivel pequeño,
no vamos a tener problema, pero si lo que usamos se hace famoso o destaca, ahí viene, nos van a venir a pedir una tajada de las ganancias. Por eso en los proyectos públicos, por ejemplo, como los servicios de metro, trenes subterráneos o, o de transporte urbano, lo mejor o lo que hacen algunos los estados es mandar a crear una tipografía que puedan usar como para señalética, para todo el proyecto, una tipografía propia, para evitar un poco esto de buscar otra tipografía y pagar una licencia, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar la próxima clase. Yo ya me comienzo a despedir, espero que les haya gustado esta clase increíble acerca de la introducción a la tipografía. Acá estoy. Y la próxima semana vamos a ver más acerca de esto. Cómo crear una propia tipografía. Vamos a ver qué programa puedo usar. Puedo comenzar con Illustrator, pero hay un programa que toma la letra vectorizada y la convierte en una fuente, que eso lo vamos a ver la próxima clase, a ver si creamos un proyecto y hacemos una tipografía propia, y probablemente en algún momento quizás nos hagamos famosos con nuestra fuente. Bueno, le dejo mis datos, mi correo, mi sitio web, mis redes sociales. No se olviden las redes sociales. Pueden ingresar a Instagram o a Twitter para que vean lo que estoy compartiendo a diario. Patreon, no se olviden en Patreon también, para que aumente la cantidad de colaboradores que tenemos todos los meses. Uno puede inscribirse, suscribirse y darse de baja cuando quieran, y van a tener acceso, por ejemplo, a lo que tengo el día de hoy. Las separatas que tengo de cada clase están compartidas en un drive para que las personas que están ahí se las puedan descargar. Y no solamente lo de hoy, sino que de los 4 meses que llevamos haciendo clases. Y voy a hacer una selección de las fuentes que tengo. Voy a dejar una carpetita con las fuentes que más se utilizan en diseño y las voy a dejar ahí también para que las puedan descargar. Ahí están las clases anteriores para que las puedan revisar. Y no me podía antes, sin despedirme de mis auspiciadores y Market, resellers autorizados de Apple y Wacom acá en Perú. Equipos a un precio que no vas a encontrar en otro lugar. Así que completamente recomendado. Pues vayan de mi parte, díganle que vieron las clases de Luis Alarcón para una atención exclusiva para ustedes. Nexun, los cursos, todos los días hay promociones en Nexun, así que vayan, entren en Zoom, busquen mis cursos que están ahí. Si quieres aprender Photoshop, más sobre Illustrator y próximamente más sobre InDesign, van a encontrarlo acá. Los cursos más completos. Les aseguro que no hay un curso más completo del que yo he hecho, porque lo he buscado, lo he comprobado. He buscado cursos de otras páginas que vende o que dan cursos en línea, y me aseguré que mi curso fuera mejor que el que estaba viendo en la competencia. Bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima semana con más Pocket con el Apple Pencil. Vamos a seguir haciendo cosas chéveres con esa aplicación. Y también los jueves vamos a seguir con tipografía. Así que por mi parte me despido. Chao, chao. Y nos vemos la próxima semana. Y cuídense en Halloween. Los diseñadores dicen que hay una vieja historia que dice que los diseñadores se pierden en Halloween. Los secuestran, los embrujan y los obligan a crear avisos para Halloween. Así que tengan cuidado porque muchos diseñadores se pierden en Halloween. Así que a cuidarse. Nos vemos la próxima semana.